Hola, ¿qué tal? Saludos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy Pablo Paredes, uno de los pastores aquí en el equipo de pastores en Rock Bridge. Un gusto estar con ustedes después de algún tiempo de estar fuera, pero gracias a Dios por los pastores y por los líderes, los ancianos que tenemos aquí en la iglesia, como Jaime, que pudo compartir la palabra de Dios, y el pastor de nuestra sede, Mark Honeycutt, que pudo también compartir la palabra de Dios la semana pasada. Y ahora seguimos este momento de adoración, no se ha terminado. Y yo sé que nos están viendo virtualmente en casa o en algún lugar. Espero que estemos mirando esto con nuestras familias, tal vez con nuestros niños. Y hablando acerca de nuestros niños, yo quiero que sepan que estos tiempos son tiempos difíciles. Yo sé que para algunos de nosotros estamos cansados. Estamos cansados porque algunos de nosotros estábamos esperando que algo cambie para este tiempo. ¿No es cierto? Tal vez estábamos esperando volver a alguna clase de normalidad en estos tiempos, pero parece ser que hay más incógnitas y hay más preguntas ahora que antes. Entonces, lo interesante de esto y lo hermoso de la palabra de Dios que deseo compartir con ustedes, porque ustedes y yo estamos en ese camino, estamos en la misma batalla, es que el mensaje de día es bastante relevante al cansancio y a la fatiga que estamos pasando hoy en día, ya sea aquí en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces sigamos este tiempo de adoración, compartiendo y escuchando la palabra de Dios, pero antes de eso, oremos juntos para seguir lo que el Señor nos dice. Señor, gracias. Gracias por ti. Estamos agradecidos por tu bondad, por tu gracia, por tu gloria, por tu palabra. Porque en medio de la incertidumbre, tú eres cierto. En medio de la incógnita, Señor, tú eres verdad. Y en medio de la muerte, tú eres vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señora, atentamente a escuchar lo que tú nos dices por medio de tu servidor. Y Padre, utilízame a mí porque quiero ser lo más cercano a tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, seguimos la serie de sermones que hemos titulado Querida Iglesia. Y hemos titulado Querida Iglesia porque estamos viendo en Apocalipsis 2 y 3 7 cartas que están siendo escritas a 7 pastores de 7 iglesias. Y son cartas de amor. Es como un esposo estar escribiéndole una carta con mucha ternura y mucha pasión y mucho amor a su esposa. Entonces, hoy día venimos a una ciudad que se llama Sardis, pero antes de entrar al pasaje, quiero compartir con ustedes el resumen de todo el sermón de hoy día. Y lo voy a resumir de esta manera. La idea principal de hoy día es esta: cuando estemos cansados y fatigados, yo sé que muchos de nosotros en este tiempo nos sentimos cansados. Estamos fatigados, algunos de nosotros estamos hasta un poco fastidiados con lo que está sucediendo. Hay una pandemia cultural, racial, económica, pero también hay una pandemia de la salud que no se va a ir en pocos días. Tal vez usted tiene un pariente, usted mismo ha sido contraído con el COVID-19 y es triste y no sabemos y estamos cansados. Entonces cuando estemos cansados y fatigados, no caigamos en la autocomplacencia. Voy a platicar de esto un poquito más. Como dije, solo el resumen, vamos a ver más. Sino mantengámonos despiertos, alertas, obedeciendo a Dios, sabiendo las consecuencias y esperando con anticipación los
premios en un futuro. Entonces, con eso en mente empecemos. Les pido por favor que agarren sus Biblias, agarren sus teléfonos, su iPad o lo que ustedes tengan, y les invito a abrir un libro de la Biblia que es el último libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se llama Apocalipsis, y vamos a abrir en el capítulo número 3, y en el capítulo número 3 vamos a empezar a leer con esto que dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Entonces sabemos que esta carta de Jesús es escrita específicamente a una iglesia o iglesias en una ciudad que es Sardis. Sardis era una ciudad bastante bonita. Al mismo tiempo, en esta ciudad había mucha adoración y religiosismo, especialmente a dos cosas o a dos personas. Una, al emperador. Todos tenían que adorar y dar culto al emperador, pero no solo al emperador, había un templo grande y hermoso a la diosa Artemis o Diana, que era la diosa de la fertilidad, y en este templo ocurrían muchas cosas, mucha inmoralidad como actos de adoración para esta diosa. Entonces, en este contexto es donde la iglesia, los cristianos, los seguidores de Cristo Jesús estaban siguiendo a Jesús cuando eran marginados y había mucha explotación y fuerza en contra de ellos, porque tenían que escoger: o soy leal o sigo a Cristo Jesús, o caigo en la autocomplacencia. Y trato de tener los dos pies, uno en el religiosismo de aquellos días y otro pie en adorar a Jesús. Y ese es más o menos el tema que queremos ver hoy día, porque en medio de toda esta tensión uno se cansa. Cuando la tensión sigue y sigue y no sabe qué va a suceder con su vida la semana que viene o 2 meses después, uno se empieza a fatigar, a cansar. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, con ese contexto en mente, mire lo que dice Jesús. Esto dice: el que tiene, se está refiriendo a Jesús, los 7 espíritus, se está refiriendo al Espíritu Santo, que es completamente sabio, ¿ok? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas se está refiriendo a las 7 iglesias. Él está evaluando lo que está sucediendo, lo que él está viendo, la realidad de las 7 iglesias, y ahora específicamente es en Sardis. Entonces seguimos mirando el siguiente versículo, porque aquí empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. Jesús dice: conozco tus obras. Él se da cuenta exactamente de lo que está sucediendo y se está refiriendo a lo que ellos están haciendo en las obras. Dice: tienes fama, lo que las personas ven exteriormente, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ok, rápidamente Jesús, Él sabe exactamente la salud espiritual. Él sabe exactamente lo que está sucediendo en los corazones, las intenciones, la psicología de las personas en esta iglesia de Sardis. Pero mire lo que él dice: tienes fama de estar vivo. Entonces él tenía la fama. Eran conocidos las personas cristianas de la iglesia de Sardis por los de afuera como que estaban vivos, estaban haciendo cosas que se veían buenas y bonitas y tal vez hasta respetables. Pero Jesús dice: en realidad, la realidad es esta. Si a Jesús no le podemos comer cuento, porque si ustedes notan, si empezamos a mirar adentro de este vaso, no está tan limpio. No está tan limpio como se mira por acá afuera. Aparentemente, la iglesia en Sardis se veía bonita, tal vez hasta saludable, de acuerdo a las obras que ellos hacían, pero en realidad no era así. Entonces aprendemos aquí que Jesús, Él conoce
¿No es cierto? Dios conoce mejor que nosotros mismos la realidad de nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida emocional, nuestra vida psicológica. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas, completas delante de mi Dios. Entonces las obras que ellos estaban haciendo, algo estaba faltando, ¿no es cierto? No estaban completas. ¿Hacia dónde les está llevando aquí Cristo Jesús? El problema que Jesús conoce era este. Miremos rápidamente, era la autocomplacencia. ¿Qué es esta autocomplacencia? ¿Qué significa esto? Autocomplacencia es pensar y actuar muy satisfechos con la vida presente, sin pensar en avanzar, sin pensar en seguir hacia adelante, en crecer, en avanzar a la perfección o a la santificación, si podemos decirlo de esa manera. Entonces las personas que están autocomplacientes, si puedo decirlo de esta manera, dicen cosas como estas: yo estoy bien confiado, yo ya la hice. Yo ya la hice. Muchos dicen: ya soy declarado santo. Mira, yo ya tengo el ticket para ir al cielo. Yo ya he puesto mi fe en Cristo Jesús. He pensado positivamente. Yo ayudo en la iglesia. Hago estas cosas. Estoy en este equipo. Yo ya la hice. Ya no tengo que hacer más. Estoy satisfecho. Autocomplacencia. No hay necesidad de crecer más. No hay necesidad de leer más la Biblia. No hay necesidad de obedecer más a Dios. Ya la tengo, ya la hice. Pero la expectativa de Jesús es esta: hay mucho más por ser, Pablo. Hay mucho más. Sigue avanzando. Hay mucho más por hacer. Hablando de las obras. Hay mucho más por ser y hay mucho más por hacer. Estoy siendo santificado. No es suficiente decir: ok, yo ya soy santo porque he puesto mi fe en Cristo Jesús y la santidad de Él ha sido transferida a mí. No, eso no es suficiente. Él dice: ahora que eres santo, eres escogido, apartado para mi gloria. ¿Ahora qué? Ahora estoy siendo, progresivamente avanzando, santificado. Estoy siendo completado. Estoy siendo perfeccionado. Entonces el autocomplaciente dice: estoy cansado. ¿No es cierto? Estoy fatigado. Voy a relajar un poquito. Ahora, Eclesiastés nos dice que hay tiempos para descansar, obviamente, ¿no es cierto? Hay tiempos para descansar y hay temporadas para diferentes cosas, pero no podemos quedarnos en la autocomplacencia siempre. No podemos estar relajados y descansar todo el tiempo. No, porque las expectativas de Jesús son estas: yo tengo mucho más para que tú seas, Pablo. Hay mucho más para hacer. Y estamos siendo santificados, estamos siendo completados, estamos siendo perfeccionados a tal punto que seamos como Cristo. Jesús nos dice Romanos 8, 28 y 29. Entonces, este versículo de Filipenses lo dice de esta manera. Dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes. Hay una obra que Jesús, al momento de tener fe en Él y de entregarnos a Él completamente, empieza una obra en nosotros por medio del Espíritu Santo, que dice que Él la irá perfeccionando, completando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es hasta que se acabe el coronavirus. No, dice hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, cuando estés cansado, Pablo, yo, usted y yo, hablemos de esto con mucha sinceridad. No bajemos la guardia. Cuando estemos cansados, no caigamos en la autocomplacencia espiritual. Mire, tal vez usted, como yo, ha pasado por días donde que dice: estoy cansado.
financieramente ya no sé cómo lo voy a hacer. No sé qué va a pasar, he perdido mi empleo. No sé qué va a suceder con mis hijos en la escuela. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ya estoy cansado de esto. No cagamos en la autocomplacencia. Dios tiene más para nosotros. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesito hacer, Pablo? Entonces dime qué es lo que necesito hacer. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3 nos dice 5 imperativos. Listos, número 1. Despierta, despierta, despierta. El autocomplaciente que está muy relajado. Esta imagen de despertar o estar alerta es esta. Es muy interesante cómo Jesús utiliza imágenes que tienen que ver con la historia de esta iglesia, y es esta. En la ciudad de Sardis, en los años 550 antes de la venida de Cristo Jesús, y en el año 214 antes de la venida de Cristo Jesús, 2 veces, acuérdense de eso porque es muy interesante. 2 veces, ¿qué es lo que sucede? Sardis era un imperio bastante grande, una ciudad bastante grande y fuerte. Y ellos, la ciudad estaba en una colina y tenían unas paredes grandes y fuertes, impenetrables, pensaban ellos. Pero uno de los reyes que vino a tratar de conquistar esa ciudad, Cícero, en el año 550, estaba con su ejército. Y él lo estaba pensando y decía, ay caray, ¿cómo voy a conquistar esta ciudad? Se mira impenetrable. Y una de esas, uno de sus soldados en la noche, empezó a mirar al vigilante de la ciudad, al guardia de la ciudad allá arriba. Y el guardia, una de esas, se quedó medio dormido. Y hizo así. Y el casco se cayó afuera de la pared. Y él se quedó mirándolo. Y le miró al soldado. Y vio que el soldado empezó a bajar unas escaleras. Y abrió una puerta abajo de la pared. Una puerta que nadie conocía. Y la abrió, salió de la pared, agarró su casco y por ahí entró y subió otra vez. Y ese soldado del rey Cícero dijo, ya sé por dónde le podemos entrar. Mire, esto es muy interesante para nosotros porque no sucedió una vez, sino sucedieron 2 veces para la ciudad de Sardis. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? El guardia, el vigilante, se quedó cansado, se empezó a dormir, no estuvo alerta, no estuvo despierto, sino por cansarse, ¿qué pasó? Cayó en la autocomplacencia, lo cual llevó a que el rey Cícero entrara a la ciudad y conquistara esta ciudad. Entonces Jesús está diciendo, Pablo, iglesia, hermanos y hermanas, seguidores de Cristo Jesús, que está diciendo, alerta, 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 despiertos, fortalezcanse, porque fortalece lo que aún es rescatable, lo que aún no ha muerto, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas, completas, ¿no es cierto?, delante de mi Dios, versículo 3. Así que recuerda, el tercer imperativo, recuerda ¿qué? Lo que has recibido y oído. Recuerda el evangelio de Cristo Jesús que dice esto: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El evangelio de Cristo Jesús dice, hay solo un camino a Dios, hay solo un camino al Padre. Él está diciendo la verdad, y una vida con Cristo Jesús es la única vida que tiene sentido aquí en la tierra.
bajo el Rey Cristo Jesús. Y está diciendo aquí, recuerda lo que has recibido y oído. Pausa aquí. Para las personas que han venido a la iglesia por mucho tiempo o aquellos que no están siguiendo a Cristo Jesús, le digo algo. El evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un problema sumamente grande que nos separa totalmente de Dios Padre y se llama pecado. Y no nos podemos olvidar de esto. Tenemos que recordar siempre esto. ¿De dónde es que Dios nos ha rescatado? Él nos ha rescatado de las tinieblas. Él nos ha rescatado del infierno. Él nos ha rescatado de una separación espiritual y eterna de Él. Ahora, al estar separados de Él, nadie nos puede traer a Él. Nadie. No sus buenas obras, no sus buenos pensamientos, no sus buenas tradiciones. Por eso es que Él dijo, yo amo tanto a Pablo y a las personas del mundo, que voy a ir a ellos. Y envió a su hijo, y su hijo dijo, hey, yo soy el camino al Padre. Yo les digo la verdad y yo soy la vida que ustedes tanto quieran, pero ustedes no pueden venir en este camino si no ponen su fe en mí. Entonces usted y yo tenemos que tomar una decisión. Recibimos a Cristo Jesús, recibimos su mensaje, creemos en Él o lo rechazamos. Es así de simple. Y Dios, por su gracia y su misericordia, hasta estos días no ha regresado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos está dando a usted y a mí la oportunidad, la gracia, el amor y la misericordia, para que en algún momento, y espero que sea hoy, en algún momento usted y yo podamos decir, sí, Señor, yo estaba incorrecto, yo soy pecador, me arrepiento, reconozco. Y en este momento confío en ti, y no solo confío en ti con mi mente y con mis palabras. En este momento yo te sigo a ti como mi Rey, como mi Señor. Y lo que tú dices, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces aquí dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo. Entonces los hijos del Rey, los seguidores de Cristo Jesús, ¿qué hacen? No solo dice, sí, yo creo. Hasta los demonios creen. Pero ellos obedecen. Ellos obedecen a los mandatos, a las órdenes que Él nos ha dado con mucho amor, como un padre diciendo a su hijo, hijo, no vayas por ahí, ven por acá, hijo, te aconsejo que hagas esto porque esto es lo mejor para ti, hijo, ámame a mí, obedéceme a mí, haz lo que yo te ordeno y sigue el ejemplo que yo te estoy dando porque eso es lo mejor para ti. Si Jesús siempre está buscando lo mejor para nosotros, y cuando entendemos esa verdad, lo único que queremos hacer es decir, Señor, sí, sí, claro que sí. Dime, heme aquí, soy tu siervo. Dime qué hacer. Obedécelo y arrepiéntete. Mire, tal vez usted está en un momento en su vida donde que ha caído en esta autocomplacencia. Muchos de nosotros podemos compararnos a las personas de Sardis. Ellos tenían dioses, muchos ídolos en su ciudad, y nosotros también. Un ídolo o un dios falso es aquella cosa o aquella persona que pensamos que es la fuente de algo, la fuente de nuestra salud, la fuente de nuestra sabiduría, la fuente de nuestra happiness, que es felicidad. ¿Qué estamos buscando nosotros como la fuente? ¿A dónde estamos yendo como la fuente de nuestra felicidad? ¿Acaso estamos buscando la aceptación de las personas, tal vez por las redes sociales? ¿O estamos mirando como las cosas materiales o el dinero como la fuente de nuestra alegría y felicidad en este mundo? ¿O tal vez la salud como la fuente de nuestra felicidad y propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es su ídolo? Hay mucha tensión.
y estamos cansados. Pero hay una advertencia también aquí. Empieza con la palabra sí. Sí, que es condición. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré, vendré sobre ti como un ladrón. Si no te mantienes alerta y te quedas dormido como el vigilante, como el guardián, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti, vendré. Cuando menos lo esperamos. Y no queremos caer en eso. Ahora, hay fuerzas sobrenaturales que nos están atacando y hay que estar alertas en cuanto a esto. Satanás nunca está de vacaciones. Él va a hacer todo lo posible para tratar de causar división en su matrimonio, para hacerle dudar de su fe en Cristo Jesús, para hacerle pensar que Cristo Jesús, el Espíritu Santo en su vida, no está haciendo nada y no le importa. También nuestro ego, nuestra carne nunca está en silencio y nunca se somete a la palabra de Dios. La carne aquí adentro, nuestros deseos egoístas nunca quieren obedecer a Dios. Solo el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el mundo siempre nos atrae, siempre nos está mostrando lo más brilloso, lo más lindo, lo más grande, lo más popular. Y hay que estar atentos a todo esto, porque hay algo sobrenatural que está sucediendo alrededor de nosotros, que cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, nos dice, quédate donde estás, quédate satisfecho. Y Dios nos está diciendo hoy día, como lo estaba diciendo a la iglesia de Sardis, no caigas en la autocomplacencia. Despierto. Alerta, Pablo. En cuanto a esto de la obediencia, Jesús lo dijo de esta manera: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a qué, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y también en Mateo 24, 36, 44, mire, esto es sumamente interesante y con esto vamos terminando. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre, Jesús, será como en tiempos de Noé. ¿Cómo fue eso? Algo similar. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron, nosotros tampoco sabemos, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerda que vimos ahorita? Que Él vendrá para aquellos que no están despiertos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse, ahí está otra vez, manténganse despiertos porque no saben ¿qué día vendrá su Señor? No sabemos, así que mantengámonos despiertos, alerta. Pero entiendan esto, versículo 43. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada, obviamente. Por eso también ustedes, iglesia de Rockbridge, deben estar preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos cansados y no deberíamos caer en lo que dijimos al principio, en la autocomplacencia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Número 1, ¿listos? Mantente continuamente despierto, alerta, obedeciendo a Dios. O sea, siendo santificados, perfeccionados, sabiendo una cosa. Sabiendo que hay consecuencias.
con Cristo Jesús. Y la número 2 es con esto terminamos. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos, no toda la iglesia ha caído en la autocomplacencia, ¿no es cierto? Hay algunos que todavía están vivos, que están demostrando un poquito de vida. No todos están muertos, no todos están en una coma espiritual. Dice, unos cuantos que no se han manchado la ropa, que se han mantenido fieles y obedeciendo, ¿no es cierto? Ellos, por ser dignos, andarán conmigo. Andarán, está hablando de una manera futura. En el futuro andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Aquí estamos viendo los premios, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en cuanto a esto de los premios, ¿qué es lo que vemos rápidamente? Andarán conmigo con vestidos blancos. Cuando los reyes y los emperadores venían de una victoria, una batalla bastante grande, y venían victoriosos, venían en una procesión y venían vestidos de blanco. Son las vestiduras de los victoriosos. Pero no solo eso, dice que jamás borraré su nombre del libro de la vida. Hay seguridad de que vamos a estar en ese libro y que nuestra seguridad en el reino de Dios va a estar siempre presente para los que somos fieles siguiendo a Cristo Jesús. Y no solo dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre. Mire lo que nos dice Mateo 10:32. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, Jesús dice, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero, Pablo, escucha esto, Pablo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús, ¿qué nos estaba diciendo? Yo los reconoceré delante de mi Padre. Porque ellos no se han avergonzado de mí. Ellos se han mantenido fieles ante mí. Entonces la respuesta número 2, ¿qué es lo que hacemos entonces cuando estamos cansados y fatigados y no caemos en la autocomplacencia? Número 2, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos con anticipación los premios que Dios tiene preparados para nosotros, y estos son la honra. Él nos va a honrar con esos vestidos blancos. Vamos a tener una seguridad de ser parte del reino de Dios y vamos a ser reconocidos ante el Padre por medio de Cristo Jesús. Entonces terminamos con lo que empezamos. Esto es lo que vimos al principio. Cuando estés cansado y fatigado, ay, que estamos cansados, ay, que estamos fatigados, mucha tensión ahora con todo lo que está sucediendo, con los problemas de salud, tal vez financieros, hasta en nuestras propias familias puede haber tensión en el matrimonio con nuestros niños. Cuando estemos cansados, no caigamos en la autocomplacencia, no nos quedemos satisfechos en donde estamos. Hay mucho más por ser y hacer. Sino mantengámonos despiertos, alertas, aguas, atentos, vigilantes, obedeciendo a Dios, sabiendo las consecuencias que pueden venir y esperando con anticipación los premios. Mire, al terminar esto, estoy pensando en los premios. Cuando usted escucha estos premios o lee esto en la Biblia, le anima, le hace saltar de alegría por los premios que pueden venir en un futuro o que van a venir en un futuro. Porque si no, esto le anima y le hace saltar de su silla, tal vez no estamos entendiendo la honra que Él nos va a dar con esos vestidos blancos. Con Dios mismo, somos de Él.
nos va a reconocer y enfrente del Padre. Y nos da seguridad de que estamos seguros en el reino de Dios. ¡Wow! Amigos, hermanos y hermanas, despertémonos. Alerta. Aguas. Ánimo. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de alabarte a ti, escuchando tu palabra. Y Señor, no nos achicamos de la verdad tuya, sino nos aferramos más todavía en estos tiempos, donde que estamos cansados. Decimos no a la autocomplacencia y decimos sí a mantenernos firmes obedeciéndote a ti, sabiendo las consecuencias y esperando continuamente los premios. La honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora seguimos adorando a Dios con los cantos de adoración.